estamos empezando un nuevo programa, un nuevo modo teleseries desde casa. Estamos muy contentos de estar aquí y con un nuevo invitado estelar. Ya hemos tenido varios invitados y ahora tenemos a un gran actor que nos acompaña, con el que vamos a conversar, así que le damos un gran saludo y gracias por estar con nosotros a Carlos Díaz, gran actor. Gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás, Muchas Carlos? gracias, Luca. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por esta conversación, que parece que tiene bastantes años que hablábamos, que muchos años, que uno se imagina cuántos años hay acá atrás, ¿no es cierto? Sí, Sí, por eso claro, una tenemos carrera grande. tenemos mucho que hablar. Sí, sí. Ya, démosle nomás, pues. Exacto. Carlos, cuéntanos cómo has vivido todo lo que está ocurriendo ahora con esta pandemia y cuarentena. Mira, bueno, nosotros tuvimos que parar abruptamente el 14 de marzo, las grabaciones Verdades Ocultas, por todo lo que se estaba viviendo, por poco precaución, por tomar todas las medidas correspondientes a sanidad. Y hemos estado en pausa hasta el día de hoy con un nuevo aviso. Yo creo que pronto ya vamos a volver, dependiendo del Ministerio de Salud y de varios protocolos, ¿no es cierto? Para poder empezar a grabar desde otro lugar, desde otra mirada, ¿no es cierto? Con otra forma, ¿no? Como a todos nos está pasando acá después de la pandemia, lo que se va a empezar a vivir. Y bueno, yo hago clases también en la Universidad del Desarrollo en estos momentos, así que he estado haciendo clases online. He estado con pequeños emprendimientos que ha estado empezando a funcionar, que son un emprendimiento de muebles, y también he estado apoyando a mi señora, que también es actriz, pero ahora está con un emprendimiento de tortas. Entonces he estado haciendo un poco de todo, yo creo que como todo en el país, como toda la gente en el mundo, ¿no? Y sobre todo nosotros los actores y parte de la cultura que hemos estado tan apaleados durante tanto tiempo. O sea, nosotros llevamos desde octubre siendo bastante difíciles las cosas. Entonces hay que buscar otras maneras de salir adelante, ¿no? Y bueno, y empieza esta pausa actoral de 4 meses. Igual te vemos en pantalla con Amanda. ¿Qué significó Sí, para ti tu regreso a las teleseries de Mega con esta teleserie? ¿Y qué recuerdos tienes de ese proyecto y de tu personaje, Luciano? bueno, yo creo que para mí fue una gran experiencia haber estado en Amanda. Yo había sido llamado por el Mega para una teleserie anterior, pero al final yo no pude porque estaba con otra teleserie, a lo mejor ustedes se acuerdan, de Buscando a María. Entonces yo ya había confirmado Buscando a María y ellos querían que yo estuviera en el proyecto anterior de Amanda, que era, si no me equivoco, Eres mi tesoro o algo así, no me acuerdo exactamente. Sí. Entonces el llamado a Amanda fue justo en un momento preciso, en donde trabajé con un gran director que es Matías Estañaro, que para mí fue un placer trabajar en ese proyecto, con todos mis compañeros actores, con toda la producción, con AGTV, con todos que se involucraron en el proyecto, y fue un regreso a ese horario, ¿no es cierto? O a lo mejor estar en ese horario por primera vez. En realidad no fue un regreso, sino que estar más continuamente en televisión. Y para mí fue una gran experiencia y bueno, fue un éxito rotundo, Amanda, en esa época. Y hasta el día de hoy también sigue siendo en esta repetición un éxito. También estamos dentro de los primeros lugares diarios, y eso es muy bueno. Y sobre todo en un horario en que no se veía, ¿no?, que iba a ser tan bueno, y ahora es el horario que la lleva y el horario que tiene más rating de la televisión. Si vemos con Verdad Oculta, Verdad Oculta es el programa que más visto de la televisión chilena. Entonces eso también, y es a las 3 de la tarde, 3 4 de la tarde. Entonces también es un fenómeno que se está viviendo, que un poco se cambió el horario, ¿no?, un poco de las teleseries. Bueno, otro proyecto que también te he tenido en pantalla en repetición es El Día Menos Pensado, Ah, que lo dan sí, como que lo dan a la medianoche ahí o pasado a la 1 de la mañana, pero tiene como gran fanaticada del público todavía. sí. ¿A qué crees que se debe ese éxito? Que todavía sigue, ya son de varios años esos capítulos. Sí, a mí me sorprende, Osvaldo, ¿ah? De verdad me sorprende, porque yo me he dado cuenta que lo están transmitiendo por Twitter, por los mensajes que me llegan en Instagram, de gente que la está viendo, de gente que manda saludos. Son programas que llevan ya más de 16 años, 17 años algunos,
Y todavía la gente sigue viendo y les gusta. Si esos programas eran muy interesantes, muy entretenidos también. Tenía esa tensión, tenía ese suspenso, y sobre todo el recuerdo que yo tengo bastante grande y grato, ¿no? Es de trabajar con Carlos Pintos, como la manera de trabajar de él. Que la manera de trabajar de él es que no te da un texto antes, sino que cuando llegas al lugar, él te escribe el texto, o te escribía el texto, y un poco se llenaba de lo que estaba sucediendo en ese set o en esa ambientación. Era súper interesante el trabajo, o cómo él abordaba el trabajo actoral y también el trabajo de dirección. Tú protagonizaste varios capítulos de esa serie de Unitario. Sí, hice bastantes capítulos, no me había dado cuenta que había hecho tanto en esa época, pero sí hice un subcapítulo ahí. Yo lo pasaba muy bien, además. En ese momento yo estaba también haciendo muchas clases, entonces un poco combinaba las clases, el teatro y la televisión. Y también tenemos que recordar que en ese momento la televisión tampoco estaba en un muy buen momento, ¿no? Nunca estaba en un muy buen momento después de los fines de los 90, la televisión o las áreas dramáticas. Y en ese momento, claro, las áreas dramáticas no estaban tan fuertes, solamente estaba fuerte TVN, el 3 iba y venía, no se había abierto todavía Chilevisión, entonces era un buen espacio para poder desarrollarse en televisión y hacer esto en unitario, sí, de todas maneras. ¿Hay alguno que recuerdes de ese capítulo? Voy a ser súper sincero, no me acuerdo de la manera de trabajar, pero así exactamente de uno. Yo me acuerdo que algunos dicen con la Camila, con mi señora, el otro día repitieron uno con la Pame Peragalo, cosas que no me había acordado. Y al verlo dije, chuta, y además estábamos muy jóvenes. O sea, los ves, lo estás viendo ahora. No, pasé por ahí porque me dijeron, justo estaba la semana pasada, yo estaba animando la maratón de comedia, y me empezaron a llegar mensajes de que estaban dando, y eran ya la 1 de la mañana, y apreté TVN y justo ahí vi algunas escenas entre descanso que tenía de animación. Entonces ahí pude ver y acordarme de algunos momentos de esas grabaciones, ¿no? Sí, no, y pese a la hora, son tendencias. Sí. ¿Cómo? Protagonizaste como 5 historias del Día Menos Pensado. Mira. Sí, mira, ni me acordaba, así que gracias por recordármelo. Me encanta. Oye, Carlos, ¿sí? Y hablando de las series de terror y los hechos paranormales, también fuiste parte de La Otra Cara del Espejo en Mega. De todos los episodios que protagonizaste está el recordado Fiesta de Curso, o también conocido como la historia del Cabeza de Chancho, uno de los más aclamados por el público. ¿Cómo fue abordar este género en televisión y participar de este tipo de producciones? Mira, a mí me encantaba, yo lo pasé increíble, sobre todo con el Cabeza de Chancho. Tengo muy bonitos recuerdos, más encima era mi cumpleaños, estamos hablando del año 2000, perdón, el 99, tiene que ser el 99. Allá por noviembre. O en el 2000, no me acuerdo, yo creo que el 99, porque el 2000 ya estaba en otra, pero tiene que haber sido el 99, no, el 2000 tiene que haber sido esa grabación. Hoy ya no me acuerdo, no, parece que el 99. Sí, se grabó en noviembre del 99. Y tengo muy bonitos recuerdos, lo pasamos muy bien, además que estábamos todos jóvenes, estaba la María José Prieto también, estaba Huchaca, que todavía no estaba en la televisión, estaba todavía estudiando actuación en el Duoc, y era un grupo muy entretenido. A mí siempre me dio susto y me sigue dando susto la oscuridad y estar solo en un lugar, entonces para mí también hay susto real, o sea, no vamos a decir otra cosa, no vamos a ser súper sinceros, me da susto eso, hasta el día de hoy. Hay un verdadero culto por ese episodio y por la serie en general, pero sobre todo por ese episodio. Sí, sabes que la gente todavía se acuerda en la calle del Cabeza de Chancho, todavía me lo siguen diciendo, y estamos hablando de un capítulo que fue hace 21 años atrás. Entonces a mí me sorprende un poco cómo la gente también lo tiene en su inconsciente, lo tiene ahí latente, ¿no? El Cabeza de Chancho, bueno, y otros programas que también han sido como hito, como tú dices, que ya son parte del inconsciente colectivo, ¿no? Sí, claro, en esa serie también fuiste desde un hombre lobo, un fantasma. Sí. Sí. Y la del hombre luego me acuerdo, porque yo me tenía que poner unos lentes de contacto que eran muy desagradables, era muy difícil ponerse. Y además grabábamos en la noche, entonces yo en ese minuto estaba trabajando mucho, yo hacía clases en Viña, en 2 días a la semana, pero lo que yo tenía que hacer era pasar de largo. Entonces yo llegaba a las 6 de la tarde a Montevideo, Santiago, me estaban esperando para ir a grabar todo el día, perdón, toda la noche, pasaba la noche grabando y al otro día yo seguía trabajando. Entonces
pasé semanas enteras sin dormir casi. Yo me acuerdo que fue Oh. bien fuerte esos momentos de grabación de esos capítulos. Pero éramos Además muy jóvenes. los presentabas y hacías los links con las historias. Sí, era Recuerdo, muy ¿no? entretenido. Sí. Sí, A me lo, encantaba. a lo Galería Nocturna, ese programa Exactamente. de los años 60. Sí, exactamente. Hay una Sí. escena de una muerte de tu personaje muy bizarra, muy kitsch, porque muere atravesado por una pata de una mesa. Se me había olvidado, sí. Y ese fue, si no me equivoco, el que era yo vampiro, era lobo, O el hombre lobo. lobo, Colmillo se Claro, era llama una ese especie de capítulo. estaca, claro, finalmente, la pata a la mesa. Claro, era una especie de estaca, Aparte, se me había olvidado completamente. Sí, lo pasamos muy bien. Fue una muy bonita experiencia. Bien agotadoras, pero bien extremas y muy bonitas. Sí, tengo buenos exacto. recuerdos. Y Sí, muy buenos por recuerdos. último, en cuanto a series, no podemos no hablar de Más que Amigos, esa serie del 2002 que fue catalogada como la Dawson's Creek chilena en su momento, Sí. que transmitió Canal 13 los sábados a la noche. Contó con las actuaciones de destacados actores, pero sobre todo una de las últimas actuaciones de Sonia Viveros. ¿Qué recuerdos tienes de ese proyecto? Mire, yo ese proyecto le tengo mucho cariño. Era un proyecto que, claro, en ese momento, finales de los 90, esto fue en el 2001, si no me equivoco, 2001-2002 grabamos esto, no estoy tan seguro. Ustedes yo creo que saben más de exactamente cuándo se grabó, pero, pero fue un momento en donde estaban recién comenzando las series en distintos lugares, en el cable y todo, y había una serie que se llamaba Party of Five, no sé si se acuerdan, que ahora, bueno, la Con Nick Fernanda Campbell. Rejola A Fernando Rejola está en un remake. ahora está haciendo el remake. Y un poco Herval y los creadores se inspiraron en este formato, ¿no? Y desde ahí me llamaron y claro, Herval en esa época sabía muy bien que a mí me gustaba mucho ese formato. Hicimos esa serie y lo pasamos muy bien. Fue muy bonita experiencia porque éramos un grupo de 4 o 5 personas que estábamos grabando constantemente. Entonces era como una familia, y de verdad éramos una familia que estábamos grabando en una casa real cerca del Club Hípico. Salimos también a algunos lugares a la playa. Fue súper rico el encuentro, el desarrollo de los personajes, había más profundidad también. Se tocaban temas que antes no se habían tocado en televisión, se tocaban temas del SIDA, del VIH, perdón, también había temas de homosexualidad, etcétera. Entonces habían cosas que antes no se habían tocado, sobre todo en un canal como Canal 13, que estaba viviendo una transición desde el canal católico a un canal un poco más abierto. Entonces, creo yo que fue súper importante porque después de esta serie vino Machos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hubo un cambio. El punto es que siento que el Canal 13 no se la jugó en un 100% por el horario, ¿no? Porque temía mucho a lo que sucedía o que sucediera con el público, y por eso la tiraron tan tarde un día sábado a las 11 de la noche, ¿no? Y estamos hablando del año 2001-2002, no me acuerdo exactamente, donde un programa a las 11 de la noche era extremadamente tarde. Eso cambió del 2010 en adelante, que un programa a las 11 de la noche ya no es tan tarde, pero sí cambió un poco el formato, cambió un poco los contenidos de la serie, de las teleseries, etcétera, ¿no? Así que es un muy buen recuerdo ese. Y volviendo a las teleseries, el último personaje que vimos en el género es Leonardo San Martín, de Verdades Ocultas. Sí, A sí. quien creímos muerto, que incluso en ese periodo después te vimos en Canal 13 con Río Oscuro, y ahora revivió. Y claro, pues, hubo una pausa por la pandemia. ¿Qué podemos decir de qué nos puedes contar de lo que se viene de Leonardo? No puedo contar mucho porque estoy súper restringido, ¿no es cierto? Cosas obvias, porque es una sorpresa. El serie quedó en un pic muy alto de rating, de expectativa, de todo, y estábamos muy contentos. Este personaje nunca había estado muerto, sino que siempre estuvo vivo. Y ahora vuelve, y yo creo que lo que viene ahora viene un poco a la venganza, y sobre todo vamos a empezar a entender por qué está de la manera que está, porque el público, yo creo que ustedes también lo saben, la gente en las redes sociales empezaron a preguntarse por qué tiene la cara así, si solamente hubo disparos en el cuerpo, etcétera. Bueno, eso lo que tiene la magia y la tensión de verdad oculta. Vamos a empezar a conocer qué es lo que pasó con Leonardo y por qué está en la situación en que está, ¿no? ¿Y qué ha significado para ti explorar este lado más oscuro dentro de un personaje? Maravilloso, Daniel, maravilloso. Yo he explorado y lo he pasado increíble porque también el Pipe, que es el director,
da una libertad enorme. Entonces, una libertad y una seguridad para poder trabajar y poder experimentar y poder dar todo lo que uno pudiera proponer y él también propone. Entonces, le damos dando un lenguaje, un estilo, y eso también a uno como actor lo enriquece muchísimo. Es tu primer villano como tal en teleserie, después de Sí, 25, 26 años de carrera. 27 años ya. Cumplo ahora, fíjate, Pablo, cumplo 27 años en televisión. Es algo bien Sí. fuerte. Yo jamás me imaginé que iba a estar 27 años después hablando de televisión. Y claro, yo empecé en el 93 y es mi primer personaje villano. Y cuando me llamaron no era un personaje tan villano, se fue creando en las temporadas, ¿no? O en las etapas, como le llamamos nosotros. Primero Ujú. era un psicópata, tenía un problema psicológico, tenía TOC, y después se fue desarrollando, y la Verosa con Carlos Oporto, que son los guionistas, empezaron a darle más y más a este personaje empezó a gustar, empezó a desarrollarse, y bueno, y es lo que es ahora Leonardo. Carlos, bueno, contaba un poco al principio, ¿qué planes, o sea, están esperando que si se pueden dar permisos para seguir grabando? ¿En qué está el proyecto? Sí, estamos en una pausa. Tenemos que ver cómo volvemos. Hay muchos protocolos, ya están, los protocolos de Mega están establecidos, hay mucho resguardo, y ahora tenemos que esperar que termine la cuarentena en Santiago para poder empezar a ver cómo vamos a moverlo y cómo nos vamos a empezar a desarrollar y empezar a grabar. Pero ya los protocolos y están aprobados por el canal, y eso tiene que pasar ahora a otras etapas, ¿no? Del Ministerio de la Salud, etcétera. Se supone Bueno, que tú grabaste escenas que no se pudieron incluir en el montaje a raíz de que faltaban otras escenas. Exactamente, exactamente. Hay más escenas grabadas, hay más capítulos grabados, pero no están completos. Entonces, y además hay una cosa, había que terminar en un punto de tensión. Entonces, por eso se elige ese momento, que era un momento de tensión. No solamente con Leonardo y Rocío, sino que también un momento de tensión con todas las otras historias que también estaban en un punto bastante álgido, ¿no? Uno de los logros que tiene es que todos los personajes y todas las historias se vuelven protagónicas de alguna u otra manera durante el mes que se está, o los capítulos, ¿no? Entonces tenemos un periodo donde Rocío es protagonista, otro periodo donde, no sé, mi hermano es protagonista de la teleserie, donde la Javi de Valdés, donde la Katy Valesco, donde la Carmen Zavara. Entonces, eso también le da una frescura a la teleserie y que la gente vaya siguiéndola como la sigue. ¿Y cómo lo han vivido como equipo? ¿Extrañan volver a este proyecto a tantos años que han estado juntos? Sí, totalmente. Yo creo que todos echamos de menos y ya llevamos muchos meses sin poder vernos, sin poder estar en esa rutina, ¿no? Y que esa rutina termine de un día para otro no es fácil. Yo creo que a todos nos pasó, a todos los que trabajamos en distintos ámbitos, es muy difícil. Es como que si hubiesen cortado, como, bueno, eso fue lo que hizo. Cortamos de un día para otro, literalmente fue un día para otro. Nosotros grabamos un día sábado y el día lunes ya no volvimos a grabar. Y no sé, estaba todo por delante, había una vida por delante, habían planes por delante, y eso se acabó. Y yo creo que nos echamos mucho de menos, estábamos acostumbrados a este ritmo, ¿no? Seguramente Efectivamente, había una muertes por teleserie. delante. Sí. ¿Ah? Seguramente Efectivamente, una había teleserie muertes sin por fin. delante. Sí, yo creo que sí, Pablo. No te puedo confirmar, pero sí, yo creo que sí. Como es la teleserie y como es verdad oculta, sí, podría ser. No Oye, hay Carlos, un fin de, disculpa, Lucas, no hay algún plan de fin de guión, sino que no hay plazo para terminar con este personaje, con la teleserie actualmente. No, no, las etapas siguen y está abierto a ver cómo va. Esta es una teleserie de larga duración. Ujú. Así que no hay un final todavía, no lo vemos. sobre Hay esto cierres de mismo, ciclo, ¿no? Son cierres de ciclo, esos cierres se van ciclando, o sea, esos ciclos se van cerrando y ahí vamos viendo qué va pasando más adelante. sobre esto mismo yo quería preguntar porque, bueno, Verdades Ocultas tiene el récord de ser la teleserie más larga de la historia. Ya tiene ese récord, es la teleserie con más capítulos. Y para poder estirar esta historia, muchas veces se ha llegado hasta romper la realidad. ¿Cómo te tomas tú las críticas que se han dado de repente o que se dan por el alargue indefinido, la gente que dice que
que podría tener un final. ¿Cómo tú enfrentas eso? Que te debe llegar críticas, me imagino. Sí, llegan bastantes, pero yo creo que como todo el mundo critica todo y dentro de las redes sociales la mala onda está, pero a mí me gusta mucho salir a la calle, en este minuto no tanto, ¿no? No se puede. Pero ¿cómo es la recepción del público? La recepción del público es maravillosa, el público entendió el lenguaje, el público siguió este lenguaje de la teleserie y eso da mucha libertad. Y además que acá nadie te obliga a ver una teleserie o a ver un programa. Si tú lo quieres, lo ves, y si no quieres, no lo ves. Tienes miles de alternativas, tienes el cable, puedes pagar por Netflix, puedes pagar por otras cosas, y si no, cambias de canal y tienes otros canales abiertos también para poder verlo. Entonces yo no entiendo muchas veces la mala onda de la gente de que, ¿por qué no termina? ¿No? Pues igual la siguen viendo. Y si no le gustara a la gente, no tendría el rating que tiene. Somos el programa más visto de la televisión chilena. Y eso nos orgullece a pesar de todas las críticas que hacen. Y además que también hay una cosa que tú ves que hay premios, ustedes mismos hacen premios, todo, pero no hay ni un premio de verdad oculta. Y me da rabia a veces, porque no entiendo, porque supuestamente verdad oculta es el programa que la gente más ve. Entonces es raro, ¿no? No alcanza a tener una unión esas cosas, ¿no? Yo no lo entiendo. Carlos, vayamos más atrás, a tus inicios, porque tú comenzaste, como lo dijiste, hace 27 años en televisión, en la teleserie Champaña, que comenzó a grabarse en noviembre, diciembre del 93. ¿Qué recuerdas de tu Exacto. ingreso al área dramática de Canal 13? Fue muy especial porque yo estaba estudiando actuación, estaba en la Universidad de Chile y fui a hacer el casting porque Alfredo Castro, que era mi profesor, me dice, Carlos, están haciendo un casting, anda a ver. Y claro, yo jamás pensé en entrar a la televisión porque cuando yo fui a dar el casting había más de 400 personas haciendo el casting. Entonces yo dije, ya acá no entro, es imposible, y había modelos, y había gente súper guapa, y yo dije, no había ni una posibilidad. Y fui pasando las etapas y al final quedé en un personaje, este personaje de Champaña, que era bisnieto de la Malú Gatica y que me empezaba, y también trabajaba con la Ana González. Entonces imagínate el honor, mi primera escena fue con la Ana González, fue con la Malú Gatica también. Entonces para mí fue un honor, fue un regalo de la vida totalmente. Y bueno, y ahí empezó el trabajo y un trabajo duro donde yo nunca había sido parte, entonces era todo nuevo, era un trabajo profesional, yo tenía 18, 19 años, era muy joven, entonces me costó un poco el ritmo, era un ritmo súper duro, también las críticas eran muy duras, la exposición era dura, todo, era un mundo que no es fácil, ¿ah? La gente lo mira de afuera y no sabe lo que uno vive dentro de eso, y sobre todo cuando uno es tan joven, sobre todo eso yo creo que es importante ponerle subrayarlo, ¿no? Lo difícil que puede ser enfrentarse a un mundo profesional de ese nivel cuando tú todavía eres muy joven y todavía no has experimentado nada. Champaña es una de las teleseries chilenas con la mayor cantidad de actores en su elenco, más de 60 actores. Y dentro de esos Exacto, actores estabas tú. Pero cuéntanos, exacto. cómo fue trabajar tan de cerca con monstruos de la actuación como era Malu Gatica y Ana González? Fue un ¿Qué recuerdos aprendizaje, tienes de ellas? lindo, precioso, porque tú ves ahí, era muy cariñosa. La Manu Gatica era una profesional uf, notable. Ella sabía todo, tenía todos los textos, sabía la historia, iba para adelante, para atrás, sabía todo cómo justificar esos personajes, el ritmo que ella tenía, cómo era el trato con el resto, la empatía, era muy bonito. De verdad fue una escuela, totalmente. Ese momento para mí fue una escuela. Ana González, por otro lado, cómo manejaba ese ritmo, el ritmo de la comedia, también cómo se manejaba atrás, backstage, ¿no es cierto? Cómo ella preparaba, cómo se preparaba, cómo aprendía los textos, etcétera. Todo eso para mí era un mundo maravilloso donde uno podía empezar a comprender y desde ahí yo creo que uno empezó a entender el profesionalismo, ¿no? Y cómo se tenía que llevar a cabo la vida del actor. Y más encima yo en la escuela de teatro tenía grandes maestros, tuve a Fernando González en ese momento, estaba con Alfredo Castro, con Rodrigo Pérez, con la Naldi Hernández. Entonces, ellos también, yo tenía por los dos lados, tenía la parte pedagógica
docente, y por otro lado tenía la parte profesional. Entonces me fui empapando en esos momentos de un mundo increíble en donde estaba lleno de aprendizaje. Además, tu profesor Alfredo fue parte de ese elenco, actuó en Champaña Exacto, contigo. Quizás sí, no se cruzaron sus personajes, pero los camarines, la promoción y todo eso sí. todo, sí, sí. Digo que para mí fue un mentor, ¿no? De todas maneras. Exacto, y tu familia televisiva está compuesta por Soledad Alonso, que hacía de tu madre, que ya no está Eh, activa en la actuación. Tu hermana era Araceli Vita y tu tío era Álvaro Rudolfi. Exactamente. Sí, pues imagínate, en esos tiempos. Y claro, con la Araceli ya tenía misma edad, pero ya llevaba muchas teleseries, muchos años. Entonces también me dan la confianza, Álvaro también, la Sole Alonso, que era mi madre en esa teleserie, se portó un 7. No, tengo muy, muy, muy bonito recuerdo de Champaña. Fue difícil, no puedo negarlo, fue una experiencia muy difícil. Porque era un cambio, porque era algo que no conocía, porque era un mundo que no conocía también. Bueno, en los años 90 estaba muy marcado el tema del primer semestre y el segundo semestre. Con Amor a Domicilio te cambiaste de equipo ese semestre. ¿Cómo Sí, recuerdas ese sí. proyecto? Mira, yo estaba en una teleserie que se llamaba El amor está de moda, una teleserie que fue un fracaso. Ahora, si lo vemos en este momento, el rating que tenía era maravilloso. O sea, si ese rating lo tuviera una teleserie ahora sería un éxito total. Pero una teleserie, El amor está de moda, que fue muy difícil de grabar, tenía muchos problemas de guión, tuvo problemas también de rating en esa época. Y cuando yo estaba grabando esa teleserie, Christian Mason, que era el mismo director, ¿no?, de Champaña, me llama al proyecto de Amor a Domicilio. Me invita a trabajar con este personaje, que yo también tuve que hacer un casting, una audición para el personaje. Y este personaje yo creo que cambió un poco todo. Y desde ahí mi personaje, hasta el día de hoy, la gente lo recuerda. Y recuerda al José de Amor a Domicilio. Lo escribió el Chasca, Valenzuela, no sé, José Ignacio Valenzuela, que estaba muy bonito también escrito ese personaje, tenía una humanidad, tenía una humildad, había un trabajo ahí muy, muy grande de cómo enfrentarlo, cómo también se enamoraba de este personaje extremo que era la Luz Cruzato, la de Jara Machuca, y para mí ha sido puntos de inflexión dentro de mi carrera. José y Leonardo han sido personajes que han marcado y que la gente se ha acordado muchísimo y también han sido un aporte para mí. Yo creo que todos los personajes que yo he hecho en teatro, en televisión, han sido un aporte para mi vida, ¿no? En lo personal. Pero yo creo que el José y Leonardo han sido casos más extremos, ¿no? De cómo se ha vivido el entorno. Oye, Carlos, ¿y qué impresión te dio este personaje de Josito cuando lo leíste por primera vez? ¿Realizaste cambio o alguna improvisación para construir este papel? Sí, yo me acuerdo perfecto el casting, porque tuve que hacer un casting, Cristian en ese momento hacía, y yo preparé, porque me dijeron más o menos cómo era, su psicología, etcétera, y yo preparé eso. Y algo bonito que tiene ese personaje, tiene mucho de mí, de mi juventud. Yo ya he pasado muchos años, ya he superado muchas cosas, pero me gusta contarlo porque creo que también mucha gente se puede sentir identificada y que no es tan malo. Yo era extremadamente tímido cuando yo empecé, como de 4 a 15 años, muy tímido, y yo también ocupaba la misma ropa que ocupaba José Castro Carmona. Ese personaje lo hice pensando en mi vida, ¿no? En esos años donde yo cubría mi cuerpo, donde me daba mucha vergüenza muchas cosas, donde también nos sacaba la voz, donde me costaba mucho poder dar una opinión, etcétera. Tiene mucho de mi pasado ese personaje y también saqué muchas cosas del vestuario, de cosas que yo ocupaba. Yo no ocupaba poleras. Yo desde los 4 hasta los 15 años nunca ocupé, perdón, hasta los 17 años, nunca ocupé una polera manga corta. Yo me fui a Estados Unidos y de vuelta a Estados Unidos recién ahí, en Miami, porque tuve que parar en Miami, pude sacarme mi camisa y pude andar en una polera con manga corta. Entonces, hay un cambio ahí y ese personaje un poco refleja lo que fue mi vida. Por eso le tengo tanto cariño. ¿Tú te diste cuenta que las parejas románticas de tu personaje eran interpretadas por actrices mucho mayores que tú? Hablamos de Luz Croxato y Francisca Castillo, que te llevan como 10, 11 años. 10, 11 años, exactamente, sí, sí, ¿Fue un sí. tema para Y ti eso, o no? no, para nada, no, no. No, además que yo lo sentía como a la par igual.
Ya en esa época, yo creo que el mundo actoral es bien transversal, ¿no? Es bien horizontal. Entonces, no sé, pues imagínate, mi profesor trabajaba conmigo a la par en la teleserie. Cuando estábamos en el teatro también trabajamos todos y sabemos cuando está el director, sabemos, tenemos un respeto a ser director, pero cuando uno sale del teatro, podemos dar las mismas opiniones. No hay esa jerarquía tan importante como se da en otros lugares de trabajo, ¿no? Acá es una cosa mucho más horizontal y yo creo que eso mismo también hace el contacto que tenga uno. Yo tengo amigos mayores, o sea, tengo amigos de 80 años, entonces yo creo que es algo también que lo hace la actuación o nuestro medio, ¿no? De poder contactarse con gente de distintas edades. Exacto. Además, los personajes están escritos como de la misma edad, de la misma generación, por así decirlo. El tuyo y el Sí, de Luis y Francisca. Pero hablando de gente mayor y muy talentosa, ¿qué tal fue trabajar de manera tan estrecha con Violeta Vidaurre, que interpretó a tu abuela, a la abuela de tu personaje? imagínate, pues como la Malú Gatica Loana González, un aprendizaje enorme. Trabajar con gente mayor en el teatro es siempre un aprendizaje, siempre, es maravilloso. Hay un respeto enorme a toda su trayectoria. O sea, yo creo que el actor se hace haciendo. Y cuando tú te encuentras con un actor que es mayor que uno, está el respeto de toda la trayectoria que tiene, con todo el oficio que puede llegar a tener una persona que ya lleva tantos años haciendo teatro, haciendo televisión, haciendo cine. Entonces para mí eran personajes que uf, eran, estaban llenos de vida, llenos de entrega, y ella me ayudaba muchísimo también. Era muy bonito trabajar con ella, ¿Qué muy recuerdos bonito. tienes de ella? Como allá en la ficción te decía pollito. Sí, ella lo inventó, ¿ah? Ella dijo un día para otro, dijo pollito, entonces de ahí salió el pollito. Y como la teleserie se iba escribiendo y el Chasca estaba también dentro del canal escribiendo, lo bonito en esa época era que se iban adaptando cosas que el actor iba incluyendo. Entonces el pollito fue el pollito y bueno, empezó ya a quedarse escrito, ¿no? El pollito, ¿no? Estaba dentro del texto. Y lo mismo pasa con Verdad Oculta, como se va escribiendo, también se van adoptando palabras que el actor va sugiriendo y va aportando. Pero sí, la Violeta, bueno, imagínate, yo era como su nieto, de verdad, era parte de su vida. Y Sí. grabábamos mucho en esa época, mucho, eran horas intensas, donde se esperaba mucho también, porque piensa que no había celulares, no había ni una cosa tecnológica donde ahora, por ejemplo, nosotros podemos esperar en nuestras casas o haciendo otras cosas mientras no estás grabando. Tú te llaman y te dicen, ya estamos listos, vente, y estás 1 hora, 2 horas antes de grabar tu escena, pero antes, no, antes tú estabas citado a las 8:30 de la mañana y de ahí estabas todo el día esperando, ¿no? Exacto, como Entonces eran era elencos otro tan mundo. grandes. Sí. Sí, pues además, entonces tú estabas a las 8:30, podías empezar a grabar a la 1 de la tarde, bueno, a veces no grababas en todo el día, estabas desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde sin grabar porque no alcanzaste a hacer tu escena. Pero Ujú. era otro tiempo, era definitivamente otro tiempo. Pero Ahí, Gran actriz Violeta, se extraña mucho. sí, pero es que bueno, ya el tiempo pasa y son actrices que ya tienen su edad, ¿no? Y es difícil empezar a manejar o estar ahí en la rueda, ¿no? ujú. Y si nos transportamos nuevamente en 1995, ¿tienes algún momento favorito grabando la teleserie? ¿O alguna anécdota que no sepamos de Amor a Domicilio? Fueron tantos años, han pasado 25 años, imagínate. Yo tengo bonitos recuerdos, es que era un grupo de jóvenes, lo pasábamos muy bien, éramos muchos jóvenes. Imagínate que éramos muchos entre 20 y 30 años. Imagínate lo que puede pasar ahí en ese grupo. De todo, como entre carrete, pero carrete sano, no sé como los de ahora, ¿no? De los jóvenes de ahora. Pero era una familia, nosotros éramos una familia. Y lo pasamos muy bien, era otra época también, era otro Canal 13, era un Canal 13 exitoso, un Canal 13 que estaba lleno de vida, donde se veía y se olía el éxito, ¿no? Y eso también se transportaba a otras cosas, estaba lleno de planes, lleno de proyectos. Lo que ahora me tocó trabajar el año pasado en Río Oscuro y el Canal 13 era otra cosa totalmente muerta, ¿no? Ya no tenía vida. Me daba mucha pena, ¿no? De haber dejado ese canal lleno de vida al canal que es ahora. Pero volviendo a lo que era Amor a Domicilio, yo lo pasé muy bien.
muy bonitas experiencias. Pasaron muchos chascarros, imagínate. En la pizzería misma, grabamos muchas escenas, entonces tampoco había mucho tiempo del deseo, o sea, es muy profesional, la gente cree que uno pasa, no, es muy difícil que pasen muchas cosas porque hay tanta escena, tanto trabajo que hay que hacer, que hay que seguir, uno no puede parar. Había una escena en los últimos capítulos donde tu personaje tenía que conducir y no sabía conducir, por ejemplo. Exactamente, y ponte tú andar en moto, tampoco sabía andar en moto, escondía su bicicleta, esas cosas eran preciosas del texto, ¿no? De que él llegaba porque él necesitaba trabajar y por esa necesidad dice que tiene moto y no tiene moto, tiene una bicicleta, hasta que el personaje de Luciano descubre, junto con el del Ale Herrera, descubre que este personaje no tenía moto y le regalan la moto, ¿no? Y él tiene que aprender a manejar en moto, después se queda dentro de la pizzería, pero pucha, hay momentos notables de esa teleserie, O notables. cuando lo secuestra, ¿cómo se llamaba esta? Yolanda Duque. Sí, lo secuestra y él gritaba y ponía los deditos bajo la puerta y gritaba. Todas esas cosas nosotros nos reímos mucho, mucho, Y tuvo un mucho, momento mucho. punk, incluso. Sí, tuvo un momento punk, Sí, sí. sí. Incluso hay unas fotos por ahí que vi cuando este personaje tenía ese momento punk. Sí. Y además a tu personaje le gustaba escribir poesía. De hecho, al parecer gana un concurso. Tenéis toda la razón, ganó un concurso de poesía, que no jamás pensó, entonces lo envió, o alguien se lo envió, si no me equivoco. No sé Ese si él lo envió o lo envió parece que alguien, fue ese Evelyn, Carlitos. Evelyn, el personaje Ah, Luz. Evelyn. Ella le mandó el concurso de poesía y todo. Tenía Y poemas pasaron bastante muchos. especial, José. José Antonio Castro del Carmen, algo así. José José Antonio. Antonio del José Carmen Castro. Sí. Castro Carmona, que venía de Mulchen. Esa era la historia de él. Sí. Oye, hablando de éxitos, otro éxito importante en el que participaste en los años 90 fue Adrenalina, que recientemente fue recibida también por el canal REC TV, la señal retro de Canal 13. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esta exitosa teleserie Adrenalina? Imagínate, la teleserie de Adrenalina fue un cambio en social. O sea, la teleserie te digo que fue un cambio social. Llegaban, te puedo explicar la cantidad de cartas que llegaban reclamando porque había una libertad y era como una explosión de la juventud en esa época, que un poco reflejaba lo que estaba pasando en el mundo, en la juventud, fines de los 90 o mediados de los 90, y la gente en este país no se quería dar cuenta. Y yo creo que eso fue el gran éxito de la teleserie, que reflejaba un poco la juventud explosiva que estaba viviendo en esos momentos. Entonces fue una experiencia extraordinaria también. Éramos muchos jóvenes, eran teleseries jóvenes. Entonces donde los protagonistas éramos jóvenes y todos ahí vivían. Imagínate, era estar como en clase, era la experiencia, los proyectos que salían, todas esas cosas. Era un mundo, había mucha vida en esa época, mucha vida. Y estaba el Teatro La Católica, entonces yo me acuerdo que en Adrenalina muchos de nosotros también estuvimos, no sé si muchos de nosotros, pero yo estuve en el Romeo y Julieta de la Católica, junto con la Fran Inboden, junto con Álvaro Morales, la Tere Reyes, estaba el Remigio Remedy, había un mundo ahí de gente que estábamos en teatro, inventábamos, creábamos, éramos muy activos. Yo creo que era un poco el reflejo de los 90. Y Adrenalina fue una explosión. Imagínate el rating que tenía Adrenalina en esa época. Y al Más de respecto de Romeo y Julieta, tu personaje con el de Aranzazú Yankovic tenían una historia de amor parecida a Romeo y Julieta. Exactamente, era Gaspar y muy Sandra. parecida. Gaspar y Sandra tenían una historia bien parecida a lo que era Romeo y Julieta. Los padres se odiaban, al final terminaban juntos, ¿no? Muy Y en bonito. Adrenalina conociste a Camila. Ahí conocí a la Camila, sí, en Adrenalina, a la Loreto Amenábar. Que es muy divertido que la gente todavía se acuerda del nombre de la Loreto Amenábar. Estamos hablando de hace 24 años atrás. Y la gente todavía dice, ah, la Loreto Amenábar, ah, Gaspar. Y Sí, que seguimos. sus personajes se pololean por un rato también y ahí se dan sus besos. Pero tú sabes que eso fue Pablo Illanes, encontró nada más divertido y genial de que supo que nosotros estábamos pololeando y dijo, ya, les voy a hacer una escena, entonces ahí inventó que Gaspar pololeaba con la Loreto y después venían los celos. Entonces todas esas cosas son de Pablo que inventó toda una historia a través de nuestra historia, ¿no? Qué buena. Qué visionario.
Sí, jamás pensamos que íbamos a estar 24 años después recordando esos momentos y que ya tuviéramos una familia, estuvimos juntos todo este tiempo, ¿no? Y considerando que venías de exitosas teleseries de Canal 13, ¿cómo se dio tu paso de 1997 a la naciente área dramática de Megavisión en ese entonces? Sí, yo tenía en el 13 tenía un personaje, en la teleserie no me acuerdo cuál era, Cerro Alegre o algo así, no me acuerdo Playa Eclipse de cuál era. Luna. o Playa Clan de Salvaje, Luna. parece que era Clan Salvaje, ¿no? Eclipse, Ahí tenía claro. Si sí, no era me del acuerdo equipo el cuál. segundo semestre, era Playa Salvaje. Si Sí, era el primero, Claro, era tienes sí, razón, Eclipse de sí. Luna. claro. Yo tenía un personaje, me había llamado el canal para un personaje y yo me llamó Herbal para irme a Mega. Y yo no era muy joven, pensé yo tenía 22 años y yo ya llevaba 4 años, o más de 4 años, sí, 4 años en Canal 13. Y dije, quiero experimentar, quiero ver esta cosa, quiero dar este paso. Así que lo hice. Yo no tenía nada que perder, o sea, era como, quería trabajar con Herbal en esa época, quería el proyecto, quería estar en una nueva visión, así que acepté. Po. Y ahí me quedé en Rosabela, que fue la primera teleserie, que tuvo un éxito bastante grande, en donde yo tenía un personaje que era un protagónico de los jóvenes, ¿no? Porque esa teleserie no era juvenil, estaba los personajes de las cuatro mujeres, pero al final a mí me invitaron a ser parte del jurado del Festival de Viña en el 97, cuando estaban dando las promociones de la teleserie. Y ahí me fue bastante bien como jurado y ahí empezaron a promocionarme a mí también, de alguna otra forma. Llegaste a bailar la Macarena al lado de Talía. Esta Talía, mi gran amiga, Talía, totalmente, digamos, a tomar pisco sour y todo, no, lo pasamos muy bien, con la Vero Calabi también lo pasamos muy bien, con el Nacho Cano, no, yo lo pasé increíble. Claro que fue muy agotador, porque yo seguía grabando, entonces me tenía que volver a Santiago, hasta que ya más o menos la segunda noche de festival, la producción cachó que yo en realidad estaba totalmente destruido, y ahí no volví a grabar, durante 5 días no grabé, sino que me quedé en Viña haciendo el trabajo de jurado, nada más. Pero claro, para mí una experiencia, quería irme, quería buscar lugares nuevos, era joven, ¿no? No tenía nada que perder, entonces me fui, pues, me fui y logramos hacer este proyecto que fue en grande. Claro, fuiste, Rosadera, Rodá, fueron proyectos muy entretenidos, éramos una familia, y después al último algo está cambiando que al final cambió todo, ¿no? claro. Pero dio inicio a las nocturnas, Exactamente, fue la primera teleserie nocturna, porque cambiaron de claro. horario a las 10 de la noche. Y después vino el 7 que hizo una nocturna que era Ídolos, si no me equivoco. Ídolos. Sí. Sí. Sí, Y sí, que le fue muy bien. Y ahí sobre algo empezó está la... cambiando, tú ahí trabajaste con Carolina Fadich, tú eras su pololo Sí, inicial, bueno, tu personaje. sí, ¿Cómo fue trabajar sí. con ella? ¿Qué recuerdos tienes de Carolina? Yo con la Carola, yo quedé impresionado con ella. Ella tenía un nivel de profesional. Ella llegaba al set con todas las escenas aprendidas. Estamos hablando de más de 20 escenas. En esa época se trabajaba hasta que el rotero, que los planes de grabación se terminaran. Entonces pueden ser 35, los 35 había que terminarlos. Ahora no, ahora tenemos cierto horario, tenemos cierta cantidad de páginas que el actor no puede más que una cierta cantidad de páginas diarias. Y ella llegaba todos los días con el texto aprendido, no necesitaba un texto en el set, era excelente compañera, divertida, generosa. Yo tengo los más lindos recuerdos de ella. Yo ella no la conocía hasta cuando trabajamos juntos en el 99 en Algo está cambiando. Fue muy bonita experiencia. Después de esto, de la crisis del área dramática de Megavisión, como que te alejaste un poco de las teleseries, por todo lo que habías dicho antes, las crisis que se generó como en el área, y no volviste hasta el 2004 con Tentación. ¿Qué recuerdos tienes de esa teleserie de Canal 13? Mire, yo empecé a trabajar en otros lugares, yo empecé a ser profesor, entonces me llené un poco del área académica, hacía muchas clases, iba, volvía, en esa época también estaba haciendo clases en el desarrollo, en la Universidad de Desarrollo, en Santiago, en Concepción, hacía clases en el Duoc de Viña de Santiago. Me puse un 100% en hacer clases, y en el 2004 me invitaron a este proyecto también, Herbal, a hacer Tentación, que también era un gran elenco. Y claro, creo que fue una teleserie que ahora parece que es como de culto, ustedes me pueden decir o no, pero como que algo se acordaron, igual que Primera Dama, son teleseries que han marcado, si bien no han tenido mucho rating, pero marcaron un después.
Y con esa teleserie, yo me acuerdo que estuve con la Claudia Burr, con Alejandro Castillo, con la Rutia. Imagínate, pues, estar trabajando con esos monstruos también maravillosos de la actuación. Lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero sí se resentía el poco rating que tenía la teleserie, ¿no? Y cuando una teleserie no le está yendo bien, tú sientes en el equipo ese desgano de que, pucha, no está yendo como quisiéramos que fuera, ¿no? Claro, hablas de Tentación, la primera dama, y justamente me iba a preguntar por eso. ¿Qué opinas tú de la precisión de cómo se toma el rating en la televisión chilena? Yo creo que en estos momentos hay que cambiar el punto de medición. Yo sé que los canales lo están haciendo, porque ya no todo el mundo lo ve por televisión abierta. O sea, primero mi hijo no ve televisión abierta, o sea, los jóvenes ya no están viendo por televisión abierta. Hay mucha gente que sí lo está haciendo porque no tiene los medios como para tener otras plataformas, obvio. Todavía sigue siendo la televisión abierta lo más visto, de alguna otra forma, pero yo creo que ahora con la conexión que tenemos de celulares, de los smartphones, yo creo que casi todo el mundo, todo el país tiene smartphone. La gente que tiene un celular que tiene un acceso a internet, etcétera. La gran mayoría, no estoy diciendo todo. Entonces la gente ya está acostumbrada a ver sus programas a la hora que quiera y el minuto que quiera. Entonces ya esa restricción, yo creo que los mayores todavía siguen queriendo ver su teleserie a la hora que corresponde. Pero el resto, nosotros tenemos las maratones, ¿no? Yo ayer empecé a ver La Jauría y me vi 3 capítulos de La Jauría. Yo no estoy acostumbrado a esperar una semana más para ver otro capítulo, yo no lo consigo, ¿cachai? Entonces yo creo que tiene que haber otras mediciones, que es a través de streaming o a través de internet, o sea, existen los medios, yo creo que eso es lo que tienen que medir ahora. Y se tienen que abrir porque ya el mundo cambió, y sobre todo en esta pandemia el mundo cambió. No hay vuelta atrás. Oye, Exactamente. Carlos, en el año 2014 grabaste Buscando a María, una teleserie, la última teleserie financiada por el CNTV, que tuvo un desafortunado paso por la pantalla de Chilevisión, lamentablemente. ¿Qué te Sí. parecieron las decisiones programáticas que afectaron a esta producción? Pésimas, po. ¿Qué quieres, por Lucas? Yo creo que hay gente que no sabe televisión, lo voy a decir súper claro. Gente que no sabe, no se arriesga. En cambio, ahora Chilevisión, yo creo que tiene otra visión, tiene otra programación. Ellos calentaron el minuto para poder dar la teleserie gemela. Encontré genial lo que ellos hicieron. Porque ellos calentaron ese espacio con pasapalabra, cuando ya estaba con un buen rating y estaba calentito ese lugar, dijeron ya, ahora vamos a tirar esta teleserie. La teleserie le fue en un principio muy bien y siguió yéndole bien con un buen rating. Y lo que hicieron en esa época en Chilevisión fue que la anunciaron, la sacaron, y el minuto que tú anuncias algo y la sacas, el público inmediatamente dice, este producto no es bueno. Es lógico, ¿no? Si alguien te tira algo y dice, no, todavía no la vamos a dar, y lo alargaron mucho, había una promoción en el Festival de Viña, después supuestamente le iban a dar en marzo, no la dieron, después en abril no la dieron, después y la siguieron tirando y ya no la dieron hace mucho tiempo después, ya ni me acuerdo cuándo la dieron. Entonces eso yo creo que son muy malas opciones y después la dan a un horario también, que es un horario que nadie, no estaba caliente el horario, ni la gente tampoco está acostumbrada a ver una teleserie chilena a las 5 o 6 de la tarde que lo dieran. Y después la vuelven a repetir con un pésimo rating y la sacan de nuevo. Entonces yo creo que hay un tema de programación que no, no estuvo bien, no estuvo bien como ellos programan algo, como ellos promocionan algo, ¿no? Sí, otra producción que sufrió bastante maltrato en pantalla fue Río Oscuro, cuyo último capítulo terminó casi a las 4 de la mañana. ¿Qué Sí. sensación te dejó esa producción? Mira, a mí me llamaron a ese proyecto a mitad de proyecto, o sea, cuando ya llevaban, yo entraba, mi personaje entraba al capítulo 40 y eran 80 capítulos más o menos. Fue una teleserie que cuando yo ya entré ya le estaba yendo mal, no tan mal, pero tenía 6 7 puntos. Y ya cuando llevaba una semana yo grabando, ya llevaba muy poco rating, lo cambiaron de horario. Y ya eso también, es cambiarlo de horario. Yo creo que había que potenciar el texto, había que cambiar muchas cosas, pero también había que promocionar. Si
si Canal 13 nunca nos invitó al matinal, o sea, ve lo que hace Megavisión, o sea, Mega lo que hace es que nos pone mucho gusto, hablan de la teleserie, mucho gusto, después vamos a otro programa, están todo el día en torno a las teleseries, ¿cachai? Y acá no, era como una cosa aparte. Y yo creo que el Río Oscuro tuvo problemas de entendimiento de la audiencia de cómo era este lenguaje. La gente no entró en el lenguaje de Río Oscuro y después ya no le dio una segunda oportunidad, lo dejaron de ver. Estamos hablando de una teleserie que vino después de Pacto de Sangre, que tenía muy buen rating. Entonces, después de ese Pacto de Sangre, supuestamente deberíamos haber mantenido ese rating, pero no fue, porque yo creo que se la jugaron por una teleserie extremadamente distinta a la anterior. Y ahí estuvo el riesgo, siento yo. Y después, bueno, cuando ya la tuvieron que dar porque yo creo que había contratos que no se podía no dar, no se podía emitir, pero ya que te den una teleserie a las 4 de la mañana, no sé, es como no darla. Y en esa teleserie fue tu reencuentro con Christian Mason, de Amor a Domicilio Y, y Champaña. y exactamente, después, imagínate, después de Amor a Domicilio, después de 24, 25 años, 24 años, nos reencontramos, imagínate el cambio que había ahí, el paso mío, el paso de él, como uno se va reencontrando con algo y recordando, ¿no? Su manejo, su visión. Fue muy bonito porque yo empecé con Cristian. Cristian fue el que me dio la mano para poder continuar con mi trabajo en la televisión. Exacto, y también trabajaste con actores con los que no habías coincidido quizá en teatro sí, pero en televisión no, como Amparo Noguera, Mariana Di Girolamo, Gabriel Cañas, Claudia Di Girolamo, Sí. Seide Tosta. Sí, yo con la Claudia habíamos trabajado en una obra con Alfredo en el año también, hace muchos años, que era Mi mamá, ya, en una obra que era La Catedral de la Luz, el Teatro Nacional. Con el Amparo nosotros nos conocíamos de la vida y habíamos estado juntos en distintos lugares, ¿no? Pero no nos habíamos tocado nunca, no nos habíamos topado en el escenario. Con Gabriel Cañas tampoco y con la Mariana tampoco, así que fueron compañeros nuevos para mí totalmente. Con la Katy Woodman sí nos habíamos encontrado antes, habíamos trabajado juntos también en teatro. Exacto. Carlos, hacemos un paréntesis en las teleseries para hablar de otra faceta tuya, porque tú también eres actor de doblaje. Sí, Sí, tú fuiste la voz de Stingy en Lazy Town, de Reggie Bullner en Sonatisa, Raven en Zoids, Ramón en la segunda temporada de Pulentos y Eric en That 70 Shows. Cuéntanos cómo fue que te metiste al mundo del doblaje y por qué ya no estás trabajando en el doblaje. Mira, yo me metí al mundo del doblaje porque soy busquilla y porque un día una compañera, la Fran Navarro, que es actriz, ¿no es cierto?, de Amor a Domicilio y de Adrenalina, me dice, Charlie, ¿sabes que están dando un taller de doblaje? ¿Por qué no nos metemos a la cuestión? Y yo como que, no sé, sí, ya, bueno, ya. Y nos metimos en el taller. Y yo lo empecé a pasar increíble. Y las cosas que el profesor del taller, que era, bueno, se me fue el nombre ahora, me voy a acordar ahora, tengo un blanco. Él trabajaba en DINT, en la empresa de doblaje. Entonces llevamos nuestras grabaciones y empezamos a trabajar ahí. Yo empecé a trabajar de a poco, hice muchos personajes, ya ni me acuerdo cuántos personajes hice. Hice también, protagonicé una serie, unos dibujos animados que eran Ricky Ricón, para toda Latinoamérica. Hice documentales, como tú dices, hice la temporada de That 70 Show 80. Bueno, y el gran doblaje, yo creo que todo el mundo se acuerda, es de Lazy Town. Y también hice El Niño Burbuja, si ustedes se acuerdan de la película Niño Burbuja. Con Jake Gyllenhaal. Sí. Yo era el personaje, era la voz de él. Y todavía si tú la escuchas, se la han dado 20.000 veces en la tele, esa es mi voz. No Y sabía el que se había doblaje, doblado. el doblaje internacional de Machos también. ¿Hiciste la voz de Antonio? Sí, se me olvidó. Sí, hice la voz de Pablo Díaz, acá, sí. Sí. Y lo más lindo que Pablo, yo lo conozco de cuando era chico, de cuando era casi un niño de 6, 7 años, porque era compañero de curso, éramos muy amigos con el hermano, con Eduardo Díaz. Entonces yo iba a la casa de Pablo y jugábamos con Eduardo y el Pablo estaba por ahí correteando, ¿no? Y después yo le hago el doblaje de su voz, y es muy bonito el cierre, ¿no?, que uno hace.
Y bueno, doblaje es eso, pero lo que pasa es que económicamente voy a ser súper sincero, y lo voy a abrir, no es bueno acá en Chile. Entonces hay que estar muchas horas para poder sacar algo. Entonces yo le tengo mucho respeto a ese trabajo y además la gente que es de la empresa de doblaje le tengo mucho cariño. También abrieron muchas puertas, así que no tengo nada en contra de ellos. Al revés, yo solamente flores para ellos. Pero ¿Te el punto gustaría fue una volver a cosa. hacer doblaje? Sí, me encanta, me encanta. Yo hago locuciones igual, pero no activamente como lo hacía antes con los doblajes. Quizás la radio es también otro espacio donde también te podrías desarrollar, ya que te gusta trabajar Sí, con la voz. totalmente, me encantaría. A mí me encantaría la Ujú. radio, me encanta. También hay Sí, radioteatro, por ejemplo, hay algunas páginas o radio online que están haciendo radioteatro, sí. como Sí, la de ahora se está haciendo Lusach. mucho, sí, se están haciendo también lecturas dramatizadas, algunos teatros, no sé, hay un campo ahí bien interesante. Carlos, ya Perfecto. empezando a cerrar esta entrevista, vamos a hacer una ronda de preguntitas cortas, en preguntas como súper precisas, específicas. De todos los personajes que ha hecho en televisión, ¿cuál ha sido tu favorito? Sin duda, el José Amor Domicilio. ¿Y cuál es el más complejo el más complejo de interpretar? Leonardo, de verdad oculto. ¿Qué personaje te gustaría hacer y que todavía no te dan? A mí me gustaría ser un personaje de serie, un personaje que tenga un conflicto psicológico, que pueda llevar un montón de matices, que sea súper realista también. Yo creo que eso, a mí me gustaría darle una profundidad en una serie. Yo creo que en una serie se puede, porque son menos capítulos, pero también tú puedes manejar un poco las profundidades ahí. ¿Como vía streaming? No, una serie, no sé, como típicas series españolas o algo así que están ahora tan fuertes, ¿no? ¿En qué teleserie chilena te hubiera gustado participar? En una de época, en cualquiera de época, me habría encantado. ¿Tienes alguna Máquina. chilena favorita? No tengo algo favorito de teleserie así de época, pero sí te puedo decir como de género, teleserie, pero de época. Me hubiese gustado estar en una teleserie de época, totalmente. Bueno, ¿No te ha Hay una tocado como, de época? todo el tiempo, sí, pues. No me ha tocado nunca de época. Siempre es como del momento, ¿no? ¿Ya? ¿Y en alguna serie chilena que te hubiera gustado participar? Prófugos, ponte tú, a mí me llamaron para Prófugos, hacer un papel, pero al final no pude. Pero sí, Prófugos yo creo que me habría gustado. Sí. Además de las grabaciones de Verdades Ocultas, ¿qué otros proyectos esperas retomar luego de esta pandemia? Yo justo estaba ensayando una obra y estaba empezando a ensayar una obra que le tuvimos que dejar en pausa. Yo estoy trabajando ahora con otra producción, yo trabajo con unos productores que hacemos eventos grandes, espectáculos para familiares, ¿no es cierto? Hicimos el Conviértete el Principito hace 2 años atrás, el año pasado hicimos el Grinch y los Pascuarenses, donde yo también dirijo y actúo, y ahora estábamos preparando un espectáculo específico para adultos, estábamos viendo un espectáculo familiar que tuvo que quedar parado, así que vamos a ir viendo, nosotros estamos como del día a día, de la semana a semana, porque no sabemos qué va a pasar un poco con el teatro, con la televisión también. Ujú. Y bueno, eres una voz autorizada con la trayectoria que tienes en teleseries. ¿Cuál crees que son los desafíos de la ficción chilena una vez que termine esta pandemia? Yo creo que el desafío de la televisión, de las producciones, es poder globalizarlo. Yo creo que eso es algo que estamos en deuda. Tenemos que globalizar, tenemos que cambiar, tenemos que modernizar las plataformas para poder llegar a un público mayor. Tenemos ejemplos de España, de Colombia, de México, y yo creo que ahí tenemos que apuntar a producciones que sean mucho más masivas, que sean más globales, que no solamente estén en televisión abierta, sino que también estén en las otras plataformas. Si no nos abrimos a eso, yo creo que podemos empezar a decaer y a morir más de lo que nosotros estamos ahora. Ujú. Bueno, esta fue la Eh, última pregunta. Te agradecemos mucho esta extensa participación. Hicimos un breve recorrido por tu carrera
que son hartas producciones en verdad que han realizado. Ojalá que te haya gustado la entrevista, Carlos. Y muchas gracias, se pasaron. Muchas gracias, mucha suerte, mucho éxito. Ujú. Y qué bueno que ustedes estén en esto, hacen un recuerdo, hacen una labor que es latente, que el público también empiece a ver cuáles son las producciones nacionales, el impacto que han tenido estas producciones. Los jóvenes no saben cómo eran los 90 y yo creo que también es bueno recordarles que existen estas producciones bueno, y que están vivas, ¿no? Y ustedes también son parte de la contribución a esto también. Así que muchas gracias. Exacto. Chiquillos, sin nada más que decir, despedimos a nuestro tremendo invitado estelar de hoy, Carlos Díaz. Le agradecemos por esta gran conversación. Ojalá estarnos viendo ahí, comunicándonos por las redes sociales y todo eso. Y nosotros entonces nos estamos viendo en un próximo capítulo de Modo Teleseries desde casa. Síganos, coméntenos, los esperamos en nuestro canal de YouTube, como siempre, Modo Teleseries, en nuestro nuevo Instagram. Suscríbanse también al canal, en nuestro nuevo Instagram, @Modo Teleseries, también para que nos sigan, y ahí vamos a estar comunicados. Esperemos que les encante todo lo que estamos haciendo en esta cuarentena para entretenerlos. Así que sin más que decir, chicos, nos vemos entonces en un próximo capítulo de Modo Teleseries. Chao. Chao, chiquillos. Gracias por Muchas vernos. gracias, chicos. Adiós. Que estén bien. Chao, Carlos. Adiós. Chao, chao. Chao.